la materia de Historia Universal Contemporánea. Si ya se dieron cuenta algunos, acabo de subir las diapositivas que vamos a presentar ahorita. Dice la tarea del cómic, espere a que termine la clase del viernes 17 de julio para poder realizarlo. ¿Qué vamos a realizar, maestra? Un cómic de la clase de hoy. Ya están arriba las diapositivas. Terminando la clase, las pueden descargar o las pueden dejar ahí en línea y comienzan a hacer su cómic. Vamos entonces, esta primero. Está muy larga la sesión de hoy, no nos vamos a ir temprano. Y la asistencia, a ver. No nos vamos a ir rápido, pero, o sea, no nos vamos a ir temprano, pero si se quieren ir rápido, vamos a leer rápido. Y que se entienda, que no parezca trabalenguas. ¿Hay alumnos presentes de los que me mandaron mensaje entre semana? No, creo que no. Okay. Vamos a ampliar un poco la pantalla porque luego no se ve bien. Está muy pequeño esto. Demos gracias a la vida porque es la última sesión de historia. Vamos a comenzar con el Medio Oriente. Pero hoy vamos a empezar de reversa. Geraldine Chávez. Hoy es 17 de julio. Geraldine. Sí. Órale, muñeca, vámonos. ¿Ya? Como saben, el petróleo también ha sido causa determinante de las tensiones y conflictos en Medio Oriente. Muchos países de la zona son importantes productores, por lo que las potencias occidentales han buscado dominarlos. En algunos casos la intervención occidental ha sido indirecta, al apoyar gobiernos que permiten el acceso al petróleo de manera fácil y directa. Los países occidentales han intervenido militarmente en diferentes países con falsos argumentos y buscando siempre asegurar su abastecimiento de petróleo. Por ello, la tensión en el Medio Oriente subió de tono. El sucio dinero, el cochino dinero que mueve al mundo, el principal recurso que está generando billetes, hoy en día siempre lo ha sido este fusil, este mineral, combustible, petróleo, y Medio Oriente es uno de los principales productores. Los conflictos que existen en Medio Oriente no únicamente son por territorio se lo pelean por los yacimientos de petróleo, también son por religiones, y es una zona que está en constante guerra, pero es guerra interna. Sí hay algunos países que interfieren de Europa y, sí, principalmente Europa y en América, Estados Unidos,
pero estos son como que problemas muy de ellos. Sí hay gente que opina, países que opinan y que a lo mejor intervienen, pero son problemas de ellos al fin de cuentas, son problemas culturales. Vamos con Wendy. Gracias, Geraldine. ¿Yo, Wendy? Sí, muñeca. En 1990, Irak tenía problemas económicos tras una larga guerra con el vecino país de Irán. Los precios del barril de petróleo estaban cotizándose a un nivel entonces considerado alto debido a la demanda internacional, e Irak deseaba subirlo de 18 a 25 dólares por barril y con ello mejorar su situación económica. Por otra parte, Kuwait había decidido rebajar el precio a 14 dólares. Esto lo enfrentó aún más, ya que los iraquíes reclamaban a Kuwait el precio de 2.400 millones de dólares, porque según Irak había extraído petróleo de la zona Rumalia dentro de su territorio. Ok, chicos, fíjense, esto que hizo Kuwait, si alguien piensa dedicarse a mercadotecnia, administración, comercio, todas estas carreras que implican el uso de ventas y de marketing, esto que hizo Kuwait se llama competencia desleal. Ustedes, al ser productores de algún recurso, en este caso petróleo, tienen todo el derecho del mundo de decir, quiero que cueste 20 dólares, quiero que cueste 50. Ustedes van a poner el precio. Y si el vecino se da cuenta y dice, no, yo nada más por molerlo lo voy a dar más barato, obvio que va a haber un enfrentamiento. Es desleal porque están ofreciendo el mismo producto. Tú también tienes el derecho de subirlo. No vas a ganar más clientes. Al contrario, estás regalando tu trabajo. Entonces, si ya había problemas, conflictos culturales, por religiones, por territorio, etc., y vienes y le metes ahora guerra por el lado comercial, no tienes vergüenza. Vámonos con Roberto Carlos. Roberto Carlos Yáñez. Gracias, Wendy. Ok, Omar Cervantes. Sí, aquí soy. Adelante. En 1990, Irak tenía problemas económicos tras un largo guerra con el vecino país de Irán. Los, los precios del barril de petróleo estaban cotizándose a un nivel entonces considerando alto. Debido a la demanda internacional en Irak, se deseaba subir de 18 a 25 dólares por barril y con ello mejorar su situación económica. Por otra parte, Kuwait hubiera decidido rebajar el precio a 14 dólares. Esto los enfrentó aún más, ya que los iraquíes reclamaban a Kuwait el pago de 2.400 millones de dólares, porque según Irak había extraído petróleo de la zona de Rumalia dentro de su territorio. Ok, no conforme con la competencia desleal, vas y le robas y le vendes su producto al mismo hombre. Es lo que pasa o lo que pasaba, más no sé si siga pasando hoy en día. Cuando yo estaba en la secundaria, hace 1.000 de años, que entró el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, estaba la inconsistente o incoherente práctica de que México vendía fresas a Estados Unidos y adivinen qué, Estados Unidos nos vendía mermelada. O sea, no tiene lógica alguna. Es algo no igual, pero similar, hablando dentro del mercado y de las ventas. Ok, es Omar, ¿verdad? Ok. Sí. María José. María José, ¿estás lista? Sí. Lo tengo que acomodar, listilla. María de la Luz. Hola. Ok, ¿quién está el micrófono? Yo, María José. Ok, dale, muñeca. A estos
problemas de deuda y de petróleo se unieron las viejas rivalidades fronterizas que erradicaron las diferencias existentes entre ambos países. Irak volvió a... Ay, es que se trabó. ¿Quieres que lo haga más Volvió grande? a reivindicar la soberanía sobre la isla de Warpat. No, sí, se puede ver. Yo lo hice más grande. Ok. Bueno. Síguele. Listo. Ok, Mari, creo que estás teniendo dificultades con tu micrófono. Vamos a cederle el micrófono a María de la Luz. Ya situadas en el Golfo Preciso, frente a la costa. Ok, no, espérame. Linda Brici, entonces. Adelante. Sí, a esos problemas de deuda y de petróleo se unieron las viejas rivalidades fronterizas que radicalizaron las diferencias existentes entre ambos países. Irak volvió a reivindicar la soberanía sobre las islas de Warbat y Bubi Jan, situadas en el Golfo Pérsico, frente a la costa kuwaití, aptas para instalar puertos. El presidente de Irak, Saddam Hussein, decidió que sus tropas invadieran sorpresivamente Kuwait en agosto de 1990. El ataque dio resultado y el emir escapó del país, mientras los iraquíes anexionaban Kuwait a su territorio. Ok, dice, problemas de deuda de petróleo, se unieron las viejas rivalidades, o sea, ya trascendieron hasta ultramar, ya se metieron las islas de Urbat y Bubi en el Golfo de Pérsico, entraron a la costa de Kuwait y Hussein apareció con sus tropas para invadir y dio resultado a que Emir escapó del país mientras iraquíes anexionaban Kuwait a su territorio. O sea, toda una fiesta que hicieron ahí. ¿Usted es Linda Bricio? Sí, sí soy. Vámonos. Ay, se apagó. A ver. Carla Paola. Yo. Ante la amenaza de una intervención de Estados Unidos de América, Hussein invitó a otros países musulmanes a llevar a cabo una guerra santa contra Estados Unidos y también a lanzarse a recuperar los lugares santos de Islam. Recuerden que en Israel se encuentra la Mezquita Azul, donde según la fe musulmana estuvo Mahoma, con lo que Irak esperaba ganar apoyos a las causas de los palestinos. Ok, ya estamos reviviendo el pasado mexicano cuando a Miguel Hidalgo se le ocurrió por medio de la religión levantar al pueblo en contra de los españoles. Exactamente lo mismo, pero allá en el Medio Oriente, a Hussein se le ocurre, sí, vamos a convocarlos a todos aquí en la Mezquita Azul. La Mezquita Azul es un templo, es el templo mayor de la religión musulmana, en el que al menos una vez al año tienen que ir a visitarla y dar fe a Mahoma, Alá. Mahoma fue el predicador de Alá, que en Occidente lo pudiéramos interpretar como a Dios o Jehová, Yahvé, según la religión en la que estemos presentes. Y por medio de la religión, hacerle frente a Estados Unidos. Ya no estamos hablando de patriotismo, que es un valor civil, ya estamos hablando de fe. Fe para mover al pueblo y para defenderse. Gracias, Carla.
Carla Paola, ahora Carla Giselle. Carla Giselle, ¿podrá o no podrá? Ok, Julián Rodríguez. Acuérdense que nos vamos más rápido. Yo, maestra, ¿puedo? ¿Ustedes? Eva. Eva, Paola. No, Eva y Cela. Adelante. Que la confundí con Carla Paola. Adelante. Una coalición internacional comandada por Estados Unidos defendería a Kuwait de las pretensiones anexionistas de Irak. La ofensiva occidental se llamó Tormenta del Desierto. Los estadounidenses iniciaron con un bloqueo aéreo y marítimo y los bombardeos a territorio iraquí se prolongaron por 47 días hasta que en febrero de 1991 los iraquíes aceptaron retirarse del territorio kuwaití. Retirada, ni siquiera le hicieron frente. Vámonos rápido de aquí. Entonces, Eva. Joana Berenice. Joana Berenice. Sí, mande. Adelante. A partir del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, los estadounidenses aumentaron su presión política contra el régimen de Hussein. Sí. Lo acusaron de ser un dictador, de poseer armas nucleares y de favorecer el terrorismo, así como de apoyar a los fundamentalismos por ser refinales en general, a las interpretaciones radicales de un texto fundamental, por ejemplo, el Corán, cuyo contenido es la máxima autoridad que puede invocarse y que debería imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas. En sentido amplio, también se identifica con las corrientes antimodernistas de distintas religiones. A veces se relaciona con fantasismos o extremismos, aunque este último término se suele reservar para actitudes específicamente políticas. Ok, ahí les va. El Corán. El Corán es, se pudiera decir que la Biblia de los musulmanes. No es una Biblia como tal, no es una interpretación pero es una serie de reglas que el musulmán debería de llevar. La religión musulmana tiene distintas ramas o sectas. Todas adoran a Alá, pero todos tienen distintos rasgos que son muy característicos de la religión. Por ejemplo, las mujeres jamás bajo ningún motivo deberían de quitarse el velo. Y existen otras ramas dentro de los musulmanes que hay mujeres que no llevan velo, pero llevan su cabello largo y al fin de cuentas eso cumple la función de un velo, pues le está cubriendo la cabeza. Digo yo aquí, si tu religión dentro de tu país funciona, ¿cómo por qué debería yo de opinar si vivo al otro lado del mundo? Si ellos son felices así van a ser felices siempre y no los vas a cambiar. De la misma manera en que no va a venir otro país aquí a México a venir y decirle qué hacer o cómo hacer tal o cual cosa. Ya pasó, ojo, ya pasó hace 200 años cuando llegaron los españoles y metieron a la religión católica, pero ya se quedó ahí.
ya no es necesario buscarle más ruido al chicharrón, más guerras, más pérdidas de recursos, más bajas humanas, ya no es necesario. Ya cuando no saben de qué manera meterse a un país, si por ideologías, por recursos, etc., ya se meten a la religión, ya es como que un recurso muy desesperado en un intento por tomar ese territorio. Gracias, Joana, ¿verdad? Vamos con Jennifer. Jennifer, ¿estás ahí? Ok. Scarlett. El presidente Hussein fue apresado por tropas estadounidenses que han participado como fuerzas de ocupación en Irak. Luego de ser sometido a juicio, sentenciarlo a muerte e imponer un gobierno títere, las tropas estadounidenses continúan ocupando el país, tienen gran interés en el petróleo y hay núcleos de la población civil que se mantienen en pie de guerra y contra los que ellos consideran los invasores estadounidenses. Los estadounidenses han torturado a los presos iraquíes tanto en las cárceles locales como en las de Guantánamo, Cuba. Es un hecho que el grupo de personas entre los que habían científicos que fueron a Irak no encontraron armas nucleares, por lo que la invasión de Estados Unidos de América, apoyada por Inglaterra y España, no se justificaba. Ok, o sea, fíjense hasta dónde llegó este asunto. Conspiraron tanto, especularon tanto sobre un país que lo único que quería era que retiraran sus fuerzas, que ya no se metieran con ellos. Como lo dije en un principio, era un conflicto de intereses interno entre Irán e Irak. Y Estados Unidos viene y mete su cuchara nuevamente en donde nadie le pidió su opinión. Entonces, ¿qué pasó? No, pues órale, váyanse, no hay armas aquí, este asunto no es de ustedes. Gracias, Scarlett. Isabel González. Isabel, ¿estás lista? Sí. Adelante. Mientras en el último tercio del siglo XX se daban nuevos proyectos políticos y económicos en el mundo, los países de Medio Oriente tenían sus propios conflictos. Se agudizó el enfrentamiento entre Israel y Palestina, donde a partir de los grupos fundamentalistas que se caracterizaban por su radicalismo y cuya interpretación de la lucha incluye la llamada Guerra Santa, han agrupado las demandas de otros grupos musulmanes que los apoyan en su labor por la liberación de Palestina y que se reconozca que es un Estado. Su líder, Yasser Arafat logró que la Organización para la Liberación de Palestina fuera reconocida por la ONU en 1976 como representante de los palestinos. A la muerte de Arafat, otros grupos más radicales han hecho presencia de distintas formas en el desarrollo del conflicto. Ok, este señor, Yasser Arafat, igual, lo único que quiero es que se vayan de mi casa, ya déjenos en paz, por favor. Se muere y aprovechan y surgen otros conflictos internos. Gracias, Isabel. ¿Sigue Glacy? En Líbano, grupos minoritarios comenzaron a tener problemas, pues se ahondaron las diferencias con fundamentalistas islámicos, ya que desde 1943 el gobierno se formaba con representantes de las distintas regiones,
religiones. El presidente debe ser cristiano maronita, el primer ministro musulmán suní y el presidente del parlamento chií, y en que todo ciudadano funcionaba como miembro de las 17 confesiones o sectas reconocidas: suníes, chiíes, alauíes, drusos, judíos y 12 ramas cristianas. Ok, todo el rollo de Medio Oriente, pues son las múltiples religiones que hay. Al tener distintas ideologías, distintas reglas, va a pasar algo parecido, no lo mismo, algo parecido con lo que pasaba en Alemania. Va a haber conflicto de intereses porque si tú, chií, estás viviendo en territorio druso, tienes que o irte a tu tierra o predicar la religión dentro de mi ciudad. Si estás en Rusia, replicas Rusia. Si te vas a ir a Israel, replica allá tu judaísmo. Así exactamente es lo que pasa en Medio Oriente. Vámonos con Giovanni Vicente. Giovanni. Sí. Adelante. Al ser expulsados, los miembros radicales, o sea, fundamentalistas de otros países como Siria y Palestina, se refugiaron en el Líbano y recrudeció su lucha contra los demás grupos religiosos. Ok, espérame. Dale esta también, porfa. Ok. Siria es otro de los países que han tenido grupos opositores a las alianzas con Occidente, a la liberación de la economía y a los regímenes como el del actual presidente Bashar al-Assad. Desde 2011 las revueltas sirias comenzaron como protestas pacíficas, pero la presión no se hizo esperar. Las autoridades acusan a las fuerzas externas, mientras la oposición denuncia que el ejército de al-Assad mata a civiles. Se han lanzado ataques con armas químicas y a pesar de las demandas de organismos internacionales, el régimen acusa a los terroristas musulmanes de ser quienes usan la violencia y brutalidad contra el gobierno y los civiles. Miles se han refugiado en el Líbano. Qué feo, que ya ni en tu casa puedas estar tranquilo porque no sabes en qué momento te va a caer una bomba, en qué momento se meten a tu casa a tomar tu comida, a tomar a tus hijas, a tus hermanas, nada más por un conflicto de intereses y que tu único pecado es predicar tal o cual religión. ¿Me das esta última también, porfa? Lo que tienen en común estas luchas son las viejas demandas por sus territorios, el reconocimiento de las diferencias entre un Islam tradicional y otro radicalizado, pero en la base son muchos originados por la descolonización. Ok, descolonización, era lo que vimos en la clase anterior. Ya se fue Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España, quien sea que haya tomado mis tierras, ahora vienen mis conflictos de religión, de territorio, de ideologías, etc. Ay, Dios. Y, a ver, este es un ejemplo. No salió la flecha que está en medio de esas dos líneas, pero es un ejemplo de lo que pudieran hacer como línea de tiempo. Aquí les planteé, comenzamos en 1978, dice, las tropas israelíes invaden por primera vez el sur del Líbano hasta la orilla del río Litani. La ONU exige la retirada hebrea y crea la Fuerza Interna de Naciones Unidas en 1978. Y luego vamos para arriba, 1982, Israel invade de nuevo el Líbano en la llamada Operación Paz para Galilea. Beirut es ocupada durante 86 días.
Abajo está 1983 y la descripción dice, se firma un acuerdo entre Israel y el Líbano por el que las tropas judías aceptan retirarse del país árabe. 1985, Israel se retira de la mayoría del territorio, aunque mantiene una franja de seguridad de 1.100 kilómetros cuadrados al sur del país. 1993, Israel lanza la operación Ajuste de Cuentas contra bases palestinas y posiciones de Hezbollah en el valle de no se alcanza a ver, la Becas. 1996, Israel bombardea Beirut en la operación Uvas de Ira y destruye la sede de Hezbollah en Sidón y Tiro. Año 2000, Israel da el visto bueno a la retirada del sur del Líbano, que se complementaría en 4 meses. Y llegamos a finales del 2000, es una línea de tiempo, entre comillas, pequeña, son cerca de 22 años, perdón. Hezbollah considera que la retirada hebrea no es total y ocupa las franjas de Sheba, un enclave estratégico en la frontera de Siria, Israel y Líbano. A partir de aquí los enfrentamientos son frecuentes. No igual, pero algo parecido pueden hacer para la línea del tiempo, los que todavía no la han hecho. Si saben usar PowerPoint, ahí está un ejemplo. Lo pueden hacer también en Word. No tengo computadora, ok. Hágalo en el cuaderno bien bonito, con recortes, con dibujos, colores, pinceles, crayolas, gises, con pintura para que pinte con las manos, etc. Ustedes van a decidir qué técnica aplicar y los temas, obvio que tienen que ser cronológicos. Por eso es una línea del tiempo, porque sí me han preguntado entre semana, maestra, ¿y cómo tengo que empezar? Pues empieza por el principio, corazón, y termina con el final. Así de simple, así de sencillo. Vamos a interrumpir. Sí, corazón, es que de verdad, sí me lo preguntan, se los juro. Y hay muchas otras cosas que yo me quedo así de, ¿y te contesto o no te contesto, hijo mío? Pero hay que leer, chicos. Por eso les digo siempre, hay que leer mucho. Y si no saben, pues preguntarle al vecino, ¿ok? También le vamos a agregar esas diapositivas a los datos de la tabla de la línea de tiempo. Exactamente. Acabo de decir, comience por el principio y termine por el final. Gracias. Ándale. Eso es para, o sea, lo de ahorita, esta y las otras 2 presentaciones son para el cómic. La línea del tiempo desde la primera sesión hasta esta que vamos a concluir. Esta y las otras 2, ¿ok? Todo lo del 29 de junio continúan con las sesiones que tuvimos y terminan con la del 17 de julio. Vamos a parar la grabación. Nos podemos retirar y les mando el link de la siguiente transmisión.